Amén. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Verso 3. Pues sucedió que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni oveja, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Verso 6. De este modo empobrecía Israel. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor de los cielos, por tu amor. Te damos gracias por tu palabra. Señor, toma el control, Dios de los cielos, de todo lo que se va a hacer, Dios mío, en este momento. Bendice tu pueblo, Señor, que toda la gloria sea para ti, toda fuerza contraria dejamos inoperantes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y ahora puede sentarse, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero predicar, hermano. Dios rechaza rotundamente el pecado. Gloria al Señor. Dios rechaza rotundamente el pecado. Dios no está de acuerdo con el pecado. Gloria a Dios. Porque la naturaleza de Dios es contraria, gloria al Señor, al pecado. Dios odia el pecado porque es lo opuesto a su naturaleza. El salmista escribió que Dios odia el pecado, gloria al Señor, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Salmo capítulo 5, verso 6. Así como que de esa forma lo escribió el salmista David. Y podemos ver aquí, hermanos, Jueces, en el capítulo 6, comenzando desde el verso 1, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, ellos cometieron pecado. Ellos cometieron pecado. Israel es el pueblo de Dios, que estaban continuamente dependiendo de Dios en todas las áreas. Pero el pueblo cometió pecado, le fallaba a Dios. Y por esta forma de fallarle a Dios, de cometer pecado, Dios los deja por un momento. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo con el pecado que el ser humano cometa. Y cuando Dios, hermano, los deja, dice que Dios los entregó en mano de Madián por 7 años. 7 años estuvo el pueblo bajo una terrible pesadilla de que ellos tenían sembradíos y los enemigos venían y les quitaban las cosechas. Y de este modo empobrecía Israel, como acabamos de leer en el verso 6. De este modo Israel venía a pobreza. Era más pobre y más pobre. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no estaba con ellos. Porque Dios, hermanos, se había apartado porque ellos estaban practicando el pecado. Y Dios, hermanos, no le gusta que el ser humano, gloria a Dios, tenga una vida de pecado. Porque Dios es amor. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios siempre quiere ayudarnos. Pero cuando nosotros estamos viviendo en una forma de pecado, hermanos, Dios se aparta. Dios se aleja. A Dios no le gusta que el ser humano esté practicando, porque la naturaleza de Dios es su santidad. A su nombre sea la gloria. Dios odia el pecado porque Él es santo. La santidad es su atributo más sublime. Isaías capítulo 6, verso 3. Dios odia el pecado porque Dios es santo. Gloria a Dios, amén. Y si Dios es santo, Dios demanda que nosotros vivamos en santidad para Él. O sea, que no estemos jugando al evangelio, que hoy soy cristiano, mañana no, hoy soy hijo de Dios y pues ya no soy hijo de Dios. Dios no quiere eso. Dios demanda de nosotros todos los días que vivamos en santidad, que nosotros vivamos separados
y apartados para Él. Eso es santidad. Separados y apartados para Dios. Así con que si nosotros vivimos en santidad y vivimos para Dios, Dios siempre va a cuidar de nosotros. Dios va a estar siempre con nosotros. Este pueblo, Dios lo deja y por 7 años están viviendo la pesadilla de que los enemigos vienen y juegan con ellos. Los enemigos vienen y se burlan de ellos. Los madianitas vienen y otros pueblos más y se burlaban. Le quitaban sus animales, sus vacas, sus ovejas, todo. Y lo dejaban sin nada. Y venía el hambre, venía, hermanos, esa pesadez sobre ellos. Todo por la consecuencia del pecado. El pecado trae miserias. ¿Por qué? Porque ya Dios se aparta. Si nosotros queremos la bendición de Dios, vivamos en santidad para el Señor. Amén. Vivamos en santidad rectamente. Acuérdense que del ojo de Dios nadie se puede esconder. Nadie. Dios siempre está ahí. Dios está viendo cuando se apaga la luz, cuando va en su carro, cuando está en su oficina, cuando está en su trabajo, cuando está en su casa con su pareja, hermano, cuando está con sus niños. En todo momento Dios está con nosotros. Está viendo. Y Dios está demandando de que nosotros vivamos en santidad para Él. Dios rechaza rotundamente el pecado. Aunque el pecado lo pueda pintar con diferentes colores, pecado es pecado. Aunque el pecado le pueda poner flores y alguien quiera ponerlo bonito, pecado es pecado. Gloria al Señor. Aunque alguien pueda ser una persona muy alta, muy grande, pecado es pecado. A Dios no se le pasa por alto el pecado. Dios castigó a David, ¿por qué? Porque David cometió un pecado. Era el rey, era un hombre que Dios lo amaba. Dios amaba al rey David. Pero David, por cometer, hermanos, un pecado, Dios lo corrige. Dios, hermanos, lo llama a cuenta por lo que él hizo. Gloria al Señor. Dios no está de acuerdo con el pecado. Sea quien sea, se llame como se llame. Dios no quiere que los cristianos estemos practicando el pecado y que tengamos después privilegios en la iglesia. Dios no quiere que después del culto nosotros vayamos a hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo con el pecado. A su nombre sea toda la gloria. Su santidad satura todo su ser. Su santidad personifica su perfección moral. La santidad de Dios está en todo su ser. Salmo capítulo 89, 35 y capítulo 92, 15. La Biblia nos presenta la actitud de Dios hacia el pecado con fuertes sentimientos de hostilidad, indignación. O sea, Dios se enoja. Absolutamente, Dios no está de acuerdo con el pecado porque Él es santo, 3 veces santo. Gloria a Dios. Dios es santo, 3 veces santos. Y Dios demanda, no solamente del pastor, no solamente de los líderes, sino de los que somos hijos, que estamos en una iglesia, que vamos para el cielo, que nosotros decimos, ahora soy cristiano y ahora yo soy cristiana. Gloria a Dios para siempre. Dios, hermanos, no está de acuerdo. Por eso vemos aquí en Jueces capítulo 6 que los enemigos venían, se burlaban. Yo sé que nadie de nosotros quiere que los enemigos se burlen de nosotros. Nadie de nosotros quiere andar en pobreza y en miseria, y que el diablo venga y el diablo se burle de nosotros y juegue con nosotros. Por eso nosotros necesitamos vivir en santidad. Dice en Hebreo que sin santidad y paz nadie verá al Señor. Absolutamente nadie. Pero y aquel hermano que tiene tanta fama, que es cristiano, que es un gran predicador y que es un gran cantante, y si anda en pecado, tampoco va a ver a Dios. Aquí puede tener fama en la tierra. Aquí puede ser un gran predicador muy famoso. Aquí puede ser un cantante muy famoso, pero que es una estrella que todo el mundo, que tiene miles de seguidores. Pero si está haciendo pecado en oculto, no va a ver a Dios. Porque Dios no tiene niños bonitos. Amén. Dios no tiene favoritismo con nadie. Dios bendice a las personas que le buscan a Él y se apartan del pecado completamente. Este pueblo fue esclavo 7 años. 7 años, hermanos. No 1 año, no 2, no 3. 7 años. ¿Por qué? Porque cometieron pecado ante la presencia del Señor.
Y Dios quiere que nosotros vivamos para el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? El pecado es considerado como una pesada carga. Salmo capítulo 38, verso 4. Y es considerado como una contaminación. Tito capítulo 1, verso 15. Y 2 Corintios capítulo 7 en adelante. Y es considerado como una deuda que nos ata. Mateo capítulo 6, verso 12. Y es considerado el pecado como una profunda oscuridad. Primera de Juan capítulo 1, verso 6. El pecado es como una oscuridad. El pecado es como una carga, gloria a Dios, que la gente no puede avanzar. Por eso dice que ahora despojémonos del pecado y de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, que hay cosas que tenemos que despojarnos. Hay cosas que nos estorban para seguir a Dios. Hay personas que es que no puedo ser evangélico porque es que no puedo dejar esto y no puedo dejar esto. Bueno, eso que no puedes dejar, tenemos que poner de nuestra parte para dejarlo, porque nos estorba para avanzar en el camino del Señor. Las personas no se pueden gozar en el evangelio. ¿Por qué? Porque están con cosas del mundo todavía, y están con un pie en el mundo y un pie en el evangelio, y por eso es que sienten el evangelio, hermanos, aburrido, sienten un evangelio sin sabor, sienten un evangelio que no les gusta a ellos. Es porque están tomando cosas del pecado. Pero cuando nos entregamos a Dios, amamos a Dios, disfrutamos de su presencia, disfrutamos de su palabra, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros andamos en santidad, nos gusta la presencia de Dios, nos encanta la palabra de Dios. Queremos que el predicador siga hablándonos de la palabra de Dios, porque nosotros andamos en santidad. A su nombre sea la gloria. Dios rechaza rotundamente el pecado. La naturaleza de Dios, divina, santa, 3 veces santo, hermanos, hay una separación muy lejos. Si usted puede echar agua con el aceite, no se pueden unir. El agua y el aceite no se pueden unir. Así Dios no se puede unir, hermanos, con el pecado. Así como la luz y las tinieblas, que hay una separación. Está la oscuridad, pero cuando usted pone la luz, automáticamente la oscuridad desaparece, se va. Así de lejos no pueden estar juntos. Así es Dios y el pecado. No puede haber una unidad, tiene que haber una separación. O sea, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aleja de Dios. El pecado trae miseria, tristeza, enfermedades, depresiones, miedos, angustia. Todo esto trae el pecado en las vidas de los seres humanos. A su nombre sea la gloria. Así como la verdad y la mentira no pueden estar juntos, no pueden, hermanos, estar juntos y caminar, hay una separación. Así mismo es Dios y el pecado. Hay personas que están en las iglesias, pero están cometiendo pecado. Gloria a Dios. Hay personas que están cometiendo pecado y piensan que pueden jugar con Dios o engañar a Dios o engañar al pastor. Y hermanos, ¿de qué sirve engañar a un ser humano si al final de cuentas nosotros le vamos a dar cuenta a Dios? A ver, hermanos, es a Dios que nosotros le vamos a dar cuenta de nuestros hechos. A su nombre sea toda la gloria. ¿Cuánto quieren que siga? Amén. Aleluya. El pecado fue lo que causó que Adán y Eva se separasen de la presencia de Dios y del lugar donde Dios los había puesto. Fue el pecado que hizo que Adán y Eva, hermanos, se separasen. Ellos estaban bien en el huerto, pero por desobedecer a Dios, por el mismo pecado, ellos hicieron, hermanos, que Dios ya no estuviera con ellos como al principio, que Dios hablaba con ellos y escuchaban la voz de Dios y disfrutaban en la presencia de Dios. Matrimonios son destruidos por el pecado. El pecado destruye matrimonios. La infidelidad, como el adulterio, todo esto hace que el pecado, hombres que anden en lascivias, hermanos, o andan en lujurias, hace que destruya el matrimonio. Gloria a Dios. Así como que el pecado es muy dañino, el pecado es muy terrible. El pecado hace que los niños queden sin padres. Oiga eso, hermano. El pecado hace, hermanos, una destrucción
en los seres humanos, en la familia de la tierra. Por eso es que tenemos muchas familias destruidas por causa del pecado, por el orgullo, por la vanagloria, por, hermanos, ese orgullo que está a veces en el hombre, o ese orgullo que está en la mujer, que no quiere sujetarse al esposo. Todas esas cosas dañan el matrimonio y destruyen el hogar. Cuando nosotros encontramos en los Reyes que había una mujer que era la esposa de Acab, esta mujer era Jezabel, tenía un espíritu, hermanos. Cuando hablamos del espíritu jezabélico en Apocalipsis, era un demonio que tenía esta mujer. Quien mandaba en la casa no era Acab, no era el rey. Quien mandaba en la casa era la mujer. La mujer mandaba. Oiga eso, tenía un demonio. Así como que ese espíritu jezabélico, hermanos, todavía está en el mundo. A veces nosotros vemos, llega un matrimonio y quien manda ahí no es el hombre, quien manda es la mujer. Es Jezabel que se ha metido en ese lugar. Porque dice la Biblia que cuando Acab quería comprar la viña, dice que quería comprar una viña, y dice que le dijo al dueño Nabot: véndeme tu viña. Y él dijo: no la puedo vender, esa es la herencia de mi padre, no puedo venderla. Entonces dice que Acab se fue, y se fue triste. Y la mujer lo vio y le dice: pero ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás así? No, es que me gusta la viña que está allá, le dijo, y él no me la quiere vender. Pero como estaba con Jezabel, Jezabel llevaba ahí los pantalones a su nombre. Jezabel dice: no, como el rey va a estar así, ahora te consigo esa viña, dijo esa diabólica. Escucha, ahora te la voy a dar. O sea, ella mandaba. ¿Cómo vas a estar así? Yo soy aquí Jezabel. Así que hay que tener cuidado con Jezabel en los matrimonios. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Ese espíritu todavía está. Gloria a Dios. Yo he visto mujeres mandando a sus maridos. Lo he visto y yo digo: ese es Jezabel. Jezabel está ahí en el matrimonio. Yo he visto mujeres que le dicen a su marido: ¡shh! Se me cae usted. Aquí yo traigo dinero a la casa, aquí yo porto, yo pago esto, así como que yo tengo derecho, se me calla. Jezabel en la casa. Sí, porque ya el hombre, ya como que, si la mujer gana un par de pesitos, ya como que se quiere subir aquí arribita, y el hombre lo quiere ver como nada. Y viene Jezabel, destruye el matrimonio y se separa el matrimonio, arruinó el matrimonio. ¿Por qué? Porque Jezabel se metió. El pecado destruye los matrimonios. Quien mandaba en ese reinado era Jezabel, no era Acab. Y eso es, hermano, eso es terrible, el pecado. Destruye la vida de los matrimonios. Destruye ministerios. Mire, si el pastor se deja, hermano, que ese espíritu jezabélico se mete, destruye la obra. Destruye la obra. El pastor tiene que estar bien parado. Puede venir a ayudarme con espíritu Jezabel. No hagamos esto. Aquí hagamos. No. Usted se me sienta aquí. Aquí yo soy el pastor. Usted no es la que manda aquí. A su nombre. Ya me he topado con ese espíritu jezabélico. Han querido venir a mandar aquí a esta iglesia, así como lo oye. Así como lo oye. Me dijo una persona: ¿y qué? ¿Y qué usted se cree que solo usted manda? Y le dije: ¿y quién es el pastor? ¿Usted o yo? ¿A quién llamó Dios? Y ahí uno dice: saco mi autoridad. ¿Quién es el pastor? Le digo: ¿usted o yo? ¿Quién manda aquí? ¿A quién llamó Dios? No, pero que usted me quiere. Usted se me sienta, le dije. Espíritu de saber. ¿Quieren mandar, hermanos? Pueden mandar a su marido en su casa. Le pueden gritar a su marido en su casa. Pero aquí no va a venir a mandar ni a gritar. El espíritu de Jezabel. Hay que tener espíritu de discernimiento. Gloria a Dios. Cuando hay ese orgullo y esa altanería, ya porque el corazón se está contaminando de pecado ahí, inmediatamente hay que decirle: ahí tú no hacías, mire, se me sienta. A su nombre. Dios odia el pecado. Detesta el pecado, Dios. Dios no está de acuerdo con el pecado. Porque Dios es santo. Y Él demanda santidad, no solo del ministro, del pastor, demanda santidad de toda la iglesia. Que haya una obediencia a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Para que Dios esté con nosotros. ¿Cuántos bendicen al Señor? Aleluya. Voy a seguir. Jeremías capítulo 51. Gloria a Dios. Dios no está de acuerdo con el pecado. Dios odia el pecado. Aunque lo pinte de colores. Aunque le ponga rosas. Gracias, Señor. Dice
el capítulo 51, en el verso 45, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Salid de en medio de ella, pueblo mío. El pueblo de Dios tiene que salir de donde hay cosas malas, salir y buscar donde está Dios. Salid de en medio, pueblo mío, dice el Señor. Porque ¿cómo es posible que usted, siendo un hijo de Dios, vaya a ir a una fiesta donde hay bebidas alcohólicas, donde hay música del mundo, hermanos, donde están bailando todo el mundo? ¿Qué hace un cristiano metido ahí? No, hay que salir de ese lugar. A su nombre. No puede estar metido donde hay pecado, donde hay lujuria, donde está la gente desnuda bailando, donde se burlan del evangelio, donde abandonan a Dios, le dan la espalda a Dios. ¿Qué voy a ir a hacer yo a un lugar de esos? Cuando Dios me dice, Darling, vive en santidad, sé santo. Yo tengo que guardarme para Dios, porque Dios demanda santidad de cada uno de nosotros. Esa es su naturaleza. La naturaleza de Dios es su santidad. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Gloria a Dios. Dios odia el pecado porque el pecado es sutil y engañoso. Seduce y destruye. Silenciosamente entra en los corazones. Así es el pecado, hermano. Silenciosamente entra en los corazones de las personas y atrapa los corazones. Y cuando el ser humano quiere despertar, se da cuenta que está envuelto en el pecado, separado de Dios, lejos, en problemas. Algunos despiertan hasta cuando están en la cárcel. Pero ¿cómo estoy en la cárcel? ¿Cómo es posible? Si yo estaba en la iglesia, yo estaba sirviendo y buscando a Dios, ¿cómo vine a parar a este lugar? ¿En qué momento el diablo me engañó? El pecado es sutil y entra muy despacio y agarra los corazones y destruye las vidas. Por eso es que Dios demanda que vivamos en santidad. Por eso es que Dios demanda que nosotros obedezcamos su palabra para que nos vaya bien en la tierra. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Si nosotros somos obedientes, nos va a ir bien. Dios nos va a bendecir, Dios va a estar con nosotros. Pero si queremos jugar con Dios y su palabra y practicar el pecado y hacer cosas malas, Dios se va a alejar de nosotros. Como dice en el Antiguo Testamento, tu pecado te va a alcanzar. Y en el Nuevo Testamento dice, no hay nada oculta que no salga a luz. Todo sale a luz. No hay nada oculto, hermanos. Hay personas que dicen, yo no puedo ocultar 1 año, 2 años, y aquí me estoy aguantando 5 meses, nadie se va a dar cuenta. Aquí estoy yo haciendo pecado escondida. Tarde o temprano sale a luz el pecado. Y después viene la vergüenza y viene la pena. Cuando ya sale a luz, entonces el ser humano tiene una vergüenza. Porque eso es lo que hace el pecado. Eso dice la Biblia, tu pecado te alcanzará, lo va a alcanzar. ¿Se acuerdan que ayer les dije disfrute el plato de comida de ayer? Porque hoy había otro plato de comida. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Dios odia el pecado. Dios no está de acuerdo. A ver, hermanos, no está de acuerdo con el pecado. Todo lo que es malo, usted sabe que eso es malo, no lo haga. Así de fácil, no lo haga. Esto es malo, Señor, yo sé que a ti no te gusta. No lo haga. Porque lo va a llevar a una perdición. Lo va a llevar a una destrucción a usted. A veces se nos olvida a nosotros eso, hermano, y necesitamos oír una palabra como esta, que Dios demanda de nosotros santidad. Porque Él es santo, gloria a Dios. Y Él quiere que nosotros vivamos para Él continuamente. ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? Ir en busca del pecado es darle la espalda a Dios y su palabra. Porque nos estamos olvidando de que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Y el plan de Dios y sus propósitos son eternos para nosotros. Cuando nosotros vamos en busca del pecado, personas que estaban bien en la iglesia, estaban muy bien,
Estaban cantando, estaban tocando, estaban predicando, le estaban sirviendo a Dios. Muy bien, estaban en la iglesia. Pero de repente le salió la tentación en el mundo y siguió la tentación y ya no se le puede dar privilegio porque anda en pecado. Es como una jovencita que esté cantando aquí o un jovencito que le esté sirviendo a Dios en el altar. No puede andar con una persona que sea mundana. Se le quitan los privilegios a su nombre. No puede andar con un mundano. No puede compartir la luz y la tiniebla. No puede compartir. No hay ninguna relación entre la luz y la tiniebla. Dice la Biblia que somos luz nosotros. Amén. Somos luz y el mundo es tiniebla. Así que necesitamos vivir para el Señor. Ser santos porque Dios es santo. Él es perfecto y Él demanda de todos nosotros la santidad. A su nombre sea toda la gloria. Otra razón por la que Dios odia el pecado es que nos ciega a la verdad de que Jesucristo es nuestro Salvador. Él nos ciega, o sea, el pecado no nos deja ver que Jesucristo es nuestro Salvador. Cuando la gente está en el pecado, niegan que Jesucristo es el Salvador. Dicen que fue un profeta más, o dicen que fue un predicador más. O sea, están muy cegados. No pueden entrar en la luz, no pueden comprender la relación. A su nombre sea la gloria. Juan dice que el que aborrece a su hermano no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan capítulo 2, verso 11. Eso hace el pecado. Ciega los ojos y no sabe para dónde va. ¿Usted se imagina qué terrible? Ahorita todos vemos. ¿Cuántos tienen sus ojos bien? ¿Cuántos ven? ¿Cuántos ven? Levanten la mano los que ven. Lo hago para que se despierten, hermano, porque miren que están uno. Sí, increíble, durmiendo según una prédica. Gloria a Dios. Ahorita todos vemos, podemos ver. Lo voy a hacer. Ven, hijo, ven. Trae ese trapito, trae. Ven, trae ese trapito. Amén. Ven tú, chiquitito, ven. Sí. Ven, amárralo aquí. Amárralo aquí. Amárralo para aquí. Hazle un nudo ahí. Uno. Ahí está. No mira, ¿verdad? Ok. Ponte acá. Allá le quita el sueño, ¿va? Da vuelta. Ok. Ahora vas a buscar al que te amarró. Lía, ¿verdad? Lía. Ok. ¿Dónde está Lía? No te lo quites. Busca a Lía. Búscalo. Él no ve. Ay, no te lo quites. Ok. Búscalo. Vamos a ver si lo encuentras. Ok. Búscalo. No está por ahí, extiende la mano, extiende tu mano, búscalo. A ver si lo tocas. Él no ve. Eso es lo que dice la Biblia, que cuidado, cuando alguien anda en pecado, está ciego, no sabe para dormir, se tropezó. Él no ve. Eso es mi guía. Búscalo. A ver si lo tocas. Él no ve. Pues está cerca, tú estás cercado. Esa es la silla. Amén. Mira dónde está. Gracias. God bless you, brother. Thank you. Dale por más, por entendido. Ayúdame al pastor a predicar. Eso es lo que dice Juan. Dice que el que anda en el pecado está ciego, no sabe para dónde va. Todos los que están en el pecado, usted los mira caminando normal, pero espiritualmente ellos están ciegos. Ellos andan, ellos trabajan, ellos ven, ellos comen, pero ellos están ciegos. Si ellos mueren, hermanos, ellos van para un lugar de un terrible tormento. Van para un castigo eterno que es el infierno. Terrible ese lugar. Pero como ellos están ciegos, usted lo puede sonreír. Ellos están ciegos espiritualmente, ellos no saben para dónde van. Así lo describe Juan. El pecado ciega
los ojos espirituales de los seres humanos. Por eso Dios no quiere que vivamos en pecado. Para que nosotros sepamos para dónde vamos. ¿Cuántos van para el cielo aquí? Amén. ¿Cuántos van para el cielo aquí? Amén. ¿Por qué? Porque podemos ver, sabemos nosotros para dónde vamos. ¿Por qué? Porque podemos ver, porque no andamos en pecado, porque andamos bien ante Dios. Entonces, como estamos congregándonos, oímos la palabra, vivimos la palabra, alabamos a Dios, nos gozamos en el Señor, ya sabemos que vamos para el cielo. Ya sabemos nosotros para dónde vamos. Gloria a Dios. Pero empieza a practicar con alguien que no tenga a Dios y empieza a decirle, y tú ya fuiste al cielo. ¿Y cómo me compruebas que es real? Y tú ya fuiste al infierno. ¿Y cómo tú sabes? Están ciegos. Otros son malcriados. Dicen, ¿dónde está Dios? Vaya, muéstrame a Dios. Quiero verlo, quiero verlo. Son malcriados, responden de esa forma. Otros dicen, no, yo le sirvo al diablo. Sí, son malcriados, están ciegos. Una ocasión yo andaba predicando y aquí hay mucha gente que duerme en los montes. Hermanos, si nosotros le llevábamos comida los domingos, y cuando llevábamos comida a nosotros, había varios así, había un grupo. Mientras estaban los hermanitos dándole comida, una sopita, yo estoy predicándoles, estoy hablando de Dios. Había como 15 personas. Y se pone en pie una persona y me confronta. Me dice, hey, tú predicador, me dice, ¿dónde está Dios? Me gritó, se puso de pie, hermano. Y otro lo agarró y le dijo, siéntate, déjalo. Mira que nos traen comida. Siéntate. Y no se sentó. Siguió y me dice, hey, ¿dónde está Dios? Y Dios me habla. Me dice, Él es descarriado. Y dije, gracias Espíritu Santo. Porque yo ya sé que estoy hablando con un descarriado, es más fácil. Ok. Ya tengo yo un principio cómo entrar con esta persona. Y Dios me da una palabra y le digo, ¿crees en Dios o no crees en Dios? Simplemente. Entonces ya Dios me ha dado dos respuestas. Dios me ha dado dos respuestas. Si Él te dice, no creo en Dios, simplemente déjalo ahí. Aunque Él es un descarriado. Déjalo ahí. ¿Para qué vas a hablar con alguien si te está diciendo que no cree en Dios? Está bien, déjalo. Pero si Él te contesta que sí cree en Dios, entonces es más fácil para que tú le digas que tú estás predicando. O sea, rápido Dios me dio la palabra. Entonces le pregunto, ¿tú crees en Dios o no crees en Dios? Y me dice el muchacho, me queda bien. Sí creo en Dios, me dijo. Cuando él me dice, sí creo en Dios, entonces le dije yo, pues ¿dónde está Dios? Si crees en Él. Y me dice, Dios está en el cielo, y está aquí, y está en todo lugar. Él es poderoso. Entonces yo me callé y él empezó a hablarme de Dios. Cuando él ya terminó, le dije yo, de ese Dios te estoy predicando, del mismo Dios. Y se puso a llorar y me dijo, soy descarriado. Ora por mí, ha ganado un alma, me dijo. Y oré por él y ahí se reconcilió. Quería confrontar, gloria a Dios para siempre, quería confrontar. Las personas cuando andan en el pecado se vuelven rebeldes. ¿Cómo se vuelven? Rebeldes. ¿Qué? Bueno, qué terrible es estar con una persona que está así rebelde. Eso es terrible, eso es feo, hermano. Horrible. Usted quiere enseñarle, no se deja enseñar. Usted quiere corregirlo, no se deja nada que lo corrija. Porque está en una rebeldía terrible. Y esa rebeldía, esa desobediencia a Dios no le gusta. La Biblia dice que cuando Dios le habló, gloria al Señor, a Samuel que fuese, hermano, porque él había dado una misión a Saúl, y dice que Dios le dijo que los iba a destruir los amalecitas y que se fuera y que los matase a todos. Ya sabe la historia. Y que los destruyera a todos. Y dice que se fue. Saúl fue el primer rey. Cuando él se va, dice que destruye mujeres, niños, pero las vacas no lo destruyó. Al rey no lo mató. Y él mató a la mayoría porque Dios había jurado. Escuche, Dios había dado un juramento que iba a destruir a todos los amalecitas, a todititos, los iba a borrar de la tierra. Y dice la Biblia que cuando llegó el profeta, le dijo, ¿has hecho lo que Jehová te dijo? Y él dijo, sí, he cumplido con el mandato de Dios. Y entonces le dijo Samuel, ¿y qué es ese bramido de vacas que estoy escuchando yo allá? Yo escucho que hay unas vacas que están bramando. ¿Qué es eso? No, le digo, es que el pueblo trajo de lo más gordo. No, pero Dios te dijo, mátalos a todos. Dios no te dijo, mata a los flacos y trae los gordos. Dios le dio un mandato. Él tenía que obedecer. A ver, hermanos, obedecer. Era lo que tenía que hacer él.
por encima de cualquier cosa. Es obediencia lo que Dios demanda de nosotros. Obediencia. Y le había perdonado la vida al rey. Y el profeta Samuel le dijo: ¿y este hombre qué es de aquí? No, él es el rey, no lo matamos, pero si Dios te dijo matarlos a todos. Y tuvo Samuel que agarrar la espada y le botó la cabeza. ¡Paz! Le botó la cabeza. Eso es tener carácter de Dios. Eso es ser un hombre santo de Dios. Eso es ser íntegro. Un hombre que, hermano, que obedece, que ama a Dios. A mí como ser humano, a mí me toca el corazón una persona humilde y obediente. Cuando una persona es obediente y es humilde, olvídese, va de la mano conmigo. Va de la mano conmigo. Pero cuando se quiere poner al tú y al tiro conmigo y más arriba, siéntese, papita. Ahí está, siéntese. Mamita, siéntese. Si Dios odia a los rebeldes, yo también los odio. Si Dios rechaza el pecado, yo también rechazo el pecado. Porque Dios no está de acuerdo con el pecado, tampoco yo. Si Dios no está de acuerdo con los rebeldes, tampoco yo. Sea quien sea, sea el más diezmador de la iglesia, el que más ofrenda, si está mal, está mal. A su nombre. Porque Dios demanda obediencia y santidad. Dios es santo. Digo el Señor, porque este pueblo dos males ha hecho, Israel. Me dejaron a mí de agua viva y escarbaron para ellos cisternas rotas que no tienen agua. Me han dejado a mí, me dieron la espalda a mí, dice el Señor. Y eso es a la gente. Deja lo mejor, hermanos, por lo peor. Escuche. Es que, Señor, lo voy a tener que decir. ¿Cómo es posible que un hombre cristiano, joven, o una joven, se vaya como un impío viendo cristianos jóvenes que tienen a Dios? Como un varón joven va a buscar una del mundo que está llena del diablo, habiendo muchachas bonitas en muchos lugares que Dios tiene para él? ¿Cómo? Pero el ser humano quiere lo malo en vez de lo bueno. Y eso a Dios no le gusta. A su nombre. A su nombre. Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Digo el Señor, mientras yo curaba a Israel, se le descubrió el pecado a Efraín. Dios estaba curando a Israel y de repente se le descubre el pecado. Porque el pecado sale a luz. Sale a luz el pecado, hermanos. A Dios no le gusta el pecado. Dios no quiere nada con el pecado. Dios odia. Dios detesta rotundamente el pecado. Porque Él es muy santo, Él es muy perfecto. Porque la santidad de Dios está en Él. Y Él quiere que nosotros vivamos para Él en esa santidad. Porque Él es santo, vamos para ese lugar donde está Él. Dice la Biblia en Apocalipsis que cosa inmunda no puede entrar al reino de los cielos. Por eso necesitamos vivir en santidad. Cosa inmunda no puede entrar al reino de los cielos. Como dijo el profeta, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua cuál es el buen camino y andad por él. Hay que preguntar. A mí me gusta cuando la gente, pastor, quiero una pregunta, ¿sí? ¿Y es pecado esto o no es pecado? Si no tiene conocimiento, pues le voy a decir, sí, esto es pecado. Esto no es pecado. Porque tampoco somos religiosos. Que para los religiosos todo es pecado. Todo es pecado. Los religiosos es pecado esto, es pecado lo otro. Todo es pecado. Si la gente ya no tiene ni que moverse ni caminar porque, hermano, todo es pecado. Es increíble. Yo he visto hombres, no, que es pecado bañarte. Que es pecado echarte loción. Hay iglesias que les prohíbe que sus miembros echen loción. Así como lo oye. Es pecado el desodorante. Es pecado la barba. ¿Y Dios me hizo barba? Muchas cosas que es pecado. No, hermano, no somos religiosos. La Biblia nos enseña lo que es pecado. Hay una lista de lo que... Si aquí dice que es pecado, entonces es pecado. Si está fuera de la palabra de Dios, ¿cómo le va a llamar pecado a lo que está fuera de la palabra de Dios? Pero hay que pararnos en el camino, como dijo el profeta Jeremías. Paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él. Hay que pararnos ahí.
Hay que pararnos ahí. Y hay que preguntar por el buen camino. Y andar por el camino. Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. Escuche, ponga atención. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Es increíble. Todavía dicen: no andaremos. Queremos seguir en nuestros pecados. Queremos ser rebeldes todavía. Queremos hacer lo malo. Todavía dicen: no andaremos. A su nombre. Jeremías capítulo 6, verso 16. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros vivamos para Él. Y escuche lo que dice que vimos en Jeremías capítulo 5, verso 25. Vuestras iniquidades, o sea, vuestros pecados, han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Por eso hay personas que viven en desgracia. El bien, la bendición de Dios, la gracia de Dios se apartó por la causa del pecado. Se apartó el bien. Porque muchos se apoyan en que somos salvos por gracia. Y como somos salvos por gracia, pues tenemos que practicar el pecado. Ah, Dios me perdona cada rato. Yo vengo ante Él, perdóname, Señor. Sí, hice un pecado, perdón. No se puede estar jugando con Dios. No podemos aprovecharnos del amor de Dios. Y no podemos aprovecharnos de la gracia de Dios. Su gracia es que ya nos sacó del mundo a nosotros. Ya nos perdonó del mundo, nos sacó de afuera. Pero no me voy a aprovechar. Porque la gente, de tanto que se están aprovechando, después se les endurece el corazón. Y ya lo ven normal pecar. En la iglesia, van, pecan. Perdóname, Señor, van, pecan. Estoy bajo la gracia, van, pecan. Ya lo ven normal y están jugando con Dios. Y después ni se dan cuenta cuando ya Dios no está con ellos. Como Sansón. Que Sansón pensaba que Dios estaba con él porque tenía fuerza. Venía el Espíritu Santo, derrotaba a los enemigos y tenía esa fuerza. Y en una de esas, como seguía pecando, Sansón era desobediente. En una de esas, cuando vienen los filisteos, dice: otra vez lo voy a destruir. Otra vez voy a tener victoria. Ya Dios se había apartado, dice la Biblia, y él no se dio cuenta. Y vienen los filisteos, lo agarran, le sacan los ojos y se burlaban de él. Se jugaron con él. Le sacaron los ojos. ¿Por qué? Porque él estaba continuamente pecando, desobedeciendo. Se estaba aprovechando de esa gracia que Dios le había dado. Se estaba aprovechando, hermanos. Es como hay policías aquí en este país que se aprovechan de la autoridad que tienen. A un policía lo agarraron que violaba a las mujeres, como él era policía y de este país. Él daba órdenes y la violaba, y lo encontraron un día, se le hizo un pecado y lo metieron preso. Ya no sale de ahí. Se estaba aprovechando de la autoridad que tenía. A su nombre, iglesia. Necesitamos vivir en santidad para el Señor. Necesitamos vivir para Dios. Orarle a Dios: Señor, ayúdame, limpia mi corazón, quiero ser santo. Tú demandas santidad de nosotros. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie, hermanos, nadie. Sea el pastor, sea el evangelista, el profeta, el diácono, el miembro, sea quien sea. Dios demanda santidad de nosotros. Para nosotros andar en su presencia, tenemos que poner de nuestras partes nosotros. Y me gusta el verso aquí 25. ¿Cuántos quieren que siga de verdad, hermano? Me gusta aquí el verso 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. El pecado aparta el bien. El pecado hace que no seamos bendecidos por Dios. Eso hace el pecado. Destruye nuestras vidas. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Dios es santo y Él demanda santidad de su pueblo. La santidad de Dios es su carácter y es sublime. El motivo por el cual Dios demanda santidad de nosotros es porque Él nos ama y quiere bendecirnos. Y al tener una vida de pecados, Dios no puede bendecirnos porque Dios no está de acuerdo con el pecado.
Dios rechaza el pecado. Y al tener nosotros una vida de pecado, Dios no puede estar con nosotros, porque entre el pecado y Dios hay una separación. Y Dios nos ama, porque somos sus hijos, y Él quiere bendecir nuestras vidas. Él quiere bendecirnos, pero si tenemos una vida de pecado, sucia e inmoral, fuera de la voluntad de Dios, Dios no va a poder bendecir nuestras vidas. Porque Él quiere que nosotros vivamos en santidad, para que tengamos paz y que disfrutemos de sus bendiciones. Creo que está muy claro el mensaje de hoy. Dios demanda santidad de nosotros, para nuestro propio bien. La gloria sea del Señor. Póngase sobre sus pies y démosle gracias a Dios por estos minutos que nosotros hemos escuchado la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret.